tal como decías, todos contentos porque ganamos la Copa América, Sí, pero bueno, rápidamente volvemos a la realidad, a la cuestión cotidiana, y, y nuestra cuestión tiene que ver con la situación económica, y la situación así económica es. claramente no es para alegrarse. Y el gobierno, sobre todo, comenta la situación económica. Por eso a la columna le pusimos como título, con Sí, solo Sarasa no alcanza. no alcanza. No es suficiente con que, por ejemplo, el ministro Culfas, a quien hemos escuchado recientemente, hable de que ya la economía se está recuperando, que se han superado determinados niveles de inversión. Eh, tampoco es suficiente con las expresiones de Cafiero. El martes pasado comentábamos que Cafiero había dicho que no iba a haber devaluación. Con lo cual dijimos, ahí hay dos errores. Uno, decir que no va a haber devaluación cuando todos los días hay una pequeña devaluación. Y Así lo es. otro es, recordábamos que los funcionarios no tienen que hacer ese tipo de anuncios, porque después quedan en la historia, como quedó aquella afirmación de el que apuesta al dólar pierde, que había Claro, hecho Lorenzo Sigó, ¿no? claro. Lo concreto es que la situación está realmente complicada, y esto más allá de este incidente de las últimas 48 horas respecto del dólar blue. Digo, para tratar de aclarar un poco esa situación, hemos tenido un primer semestre en el cual, tal como lo hemos dicho, Argentina tuvo un periodo muy favorable porque tuvimos, además de una cosecha importante, un precio para los commodities, en particular para la soja, muy bueno. Eso permitió que ingresaran muchos dólares. De hecho, el Banco Central pudo aumentar las reservas comprando dólares, pero todos sabemos que esa situación es característica, digamos, hasta el segundo trimestre del año. Claro. Hemos iniciado el segundo semestre y seguramente el segundo semestre, digamos, hay mucha menos disponibilidad de dólares que provengan del complejo exportador argentino. En realidad, el gobierno sabe que ese segundo semestre no va a tener esa posibilidad, y quizás tiene cierta confianza en la ayuda que le va a dar la distribución que el Fondo Monetario Internacional va a hacer de derechos especiales de giro, de la moneda Claro. del fondo, que van a ser más o menos 4.500 millones de dólares. Pero de todos modos, la situación es esperable que tenga ciertas complicaciones. Hagamos un breve comentario de lo que ocurrió estas últimas 48 horas. El Banco Central y la Comisión Nacional de Valores puso más restricciones o limitaciones a la operación de contado con liquidez, contado con liqui. Ujú. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, eso es que uno compra un bono pagándolo en pesos, el bono está nominado en moneda extranjera, en dólares, y después lo vende y recibe los dólares. Para regular el precio de ese mercado, que es un dólar legal, digamos, el Banco Claro. Central opera, el gobierno opera también con bonos, pero eso le puede afectar las reservas. Entonces decidió acotar, limitar ese mercado. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, hay un conjunto de razones, pero entre las cuales se destaca que los que operan ese mercado son operadores grandes, Claro. pero salió esta novedad. Hay quienes dicen de que las autoridades decidieron, eh, digamos, tomar esa decisión mientras todos estábamos viendo el partido de Argentina con Brasil. Yo Claro. en realidad no creo que sea muy así, porque puede ser que lo hayan hecho en ese momento, pero tienen que ser conscientes que cuando apareciera en el boletín oficial iba a haber distintas consecuencias. Eh, Seguramente influyó en lo que ocurrió con el dólar blue, que se disparó y llegó a 179, 177, en fin. Eh, bueno, eso es un récord. No es el más alto, por supuesto. En octubre del año Ah, pasado el dólar blue llegó a 195 y después tuvimos bastante inflación, o sea que no es tampoco equivalente a aquel nivel. Pero lo que muestra es el grado de sensibilidad que hay
en el mercado. Y digo, el mercado blue es un mercado relativamente chico, pero el contado con liqui no es tan chico. Y la brecha que ha habido entre esa cotización informal del blue y el dólar mayorista del Banco Nación terminó siendo más del 80%. Claro. ¿Qué consecuencias tiene eso? Mi impresión personal es que de acá hasta las elecciones, hemos dicho muchas veces que el plan del gobierno es un plan para llegar a las elecciones, digo, el gobierno va a insistir con controles. Va a insistir con controles más allá de que esas restricciones generan necesariamente ciertas consecuencias no deseadas. Mira, cuando se toman este tipo de restricciones, cuando hay mucho control, como es el hecho de que no se pueda comprar moneda extranjera salvo hasta $200, digamos, para ahorrar, hay al menos, yo diría, cinco efectos que produce, ¿no? Un primer efecto es que si la brecha es muy grande, es decir, si entre el dólar marginal, digamos, y el dólar oficial es muy grande, lo que sucede en realidad, lo que realmente ocurre, es que en el comercio exterior primero nace la tentación de subfacturar las exportaciones. Sí. Subfacturar las exportaciones, es decir, hacer figurar un valor menor, y esa diferencia que no se hace figurar, tenerla en el exterior, digamos, directamente en dólares o ingresarla al mercado marginal después. El segundo efecto, que es equivalente a subfacturar las exportaciones, es sobrefacturar las importaciones. Tiene la misma consecuencia. Hay otras consecuencias, que es lo que pasa con la inflación. Digamos, si uno mira el tamaño del mercado marginal, uno diría, bueno, en realidad no es muy relevante, y la mayoría de las operaciones de la economía se realizan con el dólar oficial. Sin embargo, me parece que hay dos vías por las cuales estos saltos en el blue generan la posibilidad de impactar en algo sobre los precios. Uno de ellos es obviamente sobre los costos, porque hay algunos productos que directamente lo van ajustando, algunos insumos los van ajustando conforme a la evolución del tipo de cambio marginal. Y luego el cuarto efecto es vía las expectativas. Es decir, cuando la gente ve que el mercado marginal, el dólar está a 177 o 178, bueno, piensa de que puede haber una modificación en el dólar oficial. Y eso acelera el quinto efecto que tiene esta brecha tan grande, que es la dolarización. En los años electorales en general eso ocurre, pero eso es más fuerte, digamos, cuando ocurre como en las actuales circunstancias. En síntesis, lo más probable es que en el segundo semestre el Banco Central deba resignar reservas, dependerá de la disponibilidad que tenga también del apoyo de los derechos especiales de giro, si los puede utilizar. Pero me parece que el gobierno ya se ha dado cuenta que con Sarasa no alcanza y va a tener que firmar el acuerdo con el fondo. Hoy ha salido un comunicado del Fondo Monetario, del equipo de staff del Fondo Monetario, y un comunicado del Ministerio de Economía de Argentina, en la cual vuelven a decir de que están trabajando, de que van avanzando en un programa que el fondo le va a ayudar a la Argentina a salir de sus problemas. Por ahora eso es una declaración, pero lo que muestra es que al margen que para consumo doméstico haya mucha agresividad hacia los acreedores externos en general o hacia el Fondo Monetario Internacional en particular, el gobierno sabe que difícilmente puede eludir eso, porque eludir eso significaría intentar buscar ayuda en otros, digamos, con otros aliados. Algunos dicen, bueno, puede ser China, puede ser Rusia, etc. Pero a mí me da la impresión que el gobierno tiene clara intención de tratar de arreglar con el fondo. En una circunstancia muy difícil, creo yo, porque la economía argentina, que había iniciado una recuperación, da la impresión de que ese rebote se está desacelerando. Si uno mira los números, por ejemplo, en el mes de mayo, el indicador de producción industrial que publica el INDEC le da en la serie desestacionalizada, mayo respecto de abril, una caída del 5%. Y por supuesto, si uno lo compara con el año pasado, le da aumento, pero lo que pasa es que el año pasado estaba todo cerrado. Y si uno, el último dato del EMAE, del estimador mensual de la actividad económica,
que es una proxy del Producto Interno Bruto, el último dato que tenemos es de abril. Y allí también la variación desestacionalizada respecto de marzo es menos 1,2. Si a eso le sumamos que la economía tiene una tasa de desocupación alta, 10,2 fue el último número, y que el índice de precios al consumidor, que fue 3,3 en mayo, seguramente el de junio, que lo vamos a conocer ahora esta semana, va a ser menor, pero sigue siendo muy alto. Todo eso genera, creo yo, un escenario en el cual vamos a tener seguramente dificultades. Y vuelvo a decir algo que dije el programa pasado. No hay que desestimar la posibilidad de ciertos ruidos en el mercado cambiario. Lo que dijimos el martes pasado en realidad ocurrió este lunes. Y no deberíamos tener dudas de que de aquí a las elecciones, ese puerto al cual quiere arribar el gobierno de la mejor forma posible, seguramente podemos tener nuevas perturbaciones cambiarias. Y para este marco general, insisto, más allá de las declaraciones siempre prudentes del ministro de Economía, de Martín Guzmán, yo creo que en el fondo Guzmán sabe que con solo Sarasa no le va a alcanzar. Coincido totalmente, pero hay un dato significativo, yo lo decía al comienzo del programa, lo mencionaste vos en varias oportunidades: desconfianza. Nadie ya cree prácticamente en este gobierno, ni los actores económicos, ni la sociedad, que va detrás de lo que vos decías, la dolarización de lo poco que tiene. Sí, el tema de la desconfianza, como ya lo dijimos una vez, uno dice, ¿por qué alguien está dispuesto a pagar por $1 170 pesos si el Banco Nación dice que vale 100? Más allá que a 100 no lo pueda comprar. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque cree que en algún momento va a haber una evolución del tipo de cambio y eso es básicamente desconfianza. Alfredito, nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigo.